Entramos en el módulo de obtención de olefinas a partir del grupo carbonilo y aquí vamos a cubrir la reacción de Wittig y algunas variantes de la misma. Partiendo de un compuesto carbonílico, como puede ser una acetona o aldehído, que está marcado en azul, y un reactivo apropiado activado con un grupo G, que puede ser un compuesto de fósforo o incluso un organometálico, simbolizado en rojo, podemos obtener como producto un alqueno que incorpore los grupos de ambos. Es decir, forma un nuevo enlace, que es un doble enlace, simbolizado en negro. Al formar el doble enlace, el control de la estereoquímica Z o E de la reacción es de gran importancia. La reacción de Wittig fue reportada por primera vez en 1953 y George Wittig obtuvo el premio Nobel por ese descubrimiento en 1979. La preparación de alquenos por reacción de Wittig es ampliamente utilizada hasta el día de hoy, incluso en procesos industriales. Vemos, por ejemplo, al pie de la primera aplicación industrial de la Wittig, que corresponde a la síntesis de la vitamina A por la compañía BASF en los años 60. La reacción de olefinación de Wittig es específica para aldehídos y cetonas. Es muy versátil porque tolera muchos grupos funcionales en los reactivos. Los compuestos carbonílicos pueden ser alifáticos, aromáticos o cíclicos, y en su estructura pueden presentar diversos grupos funcionales como alcoholes, éteres, aminas, nitros, acetales o ésteres. En esta reacción tenemos como protagonistas al grupo carbonilo, presente en aldehídos o cetonas, junto con los hiluros de fósforo, para generar dobles enlaces de tipo Z o E. Pero vamos a ver primero qué son esos hiluros de fósforo y cómo se pueden formar. Los hiluros de fósforo o fosforanos son compuestos neutros que presentan un carbono nucleofílico capaz de reaccionar con un aldehído o cetona. Estos se forman en una secuencia de 2 pasos a partir de trifenilfosfina y un halogenuro de alquilo, que debe ser primario o secundario. Si vemos el esquema de la formación de hiluros de fósforo, en una primera etapa se da la sustitución nucleofílica de un nucleófilo de fósforo, que es trifenilfosfina, atacando con el par de electrones libres del fósforo al electrófilo y desplazando al halogenuro en una típica SN2. Forma entonces una sal de Wittig, en rojo, con el fósforo cargado positivamente y les queda en contraión el halogenuro. Luego, con una base, puedo quitar un hidrógeno que es ácido por estar contiguo al fósforo y formar entonces el hiluro representado en azul. Ese hiluro tendrá al menos 2 formas resonantes, por deslocalización de la carga negativa que deja la salida del hidrógeno. Tengo entonces al menos 2 formas resonantes, una con las cargas localizadas y la otra que forma un doble enlace carbono-fósforo y que tiene cierta densidad de carga especificada en el esquema. Construí de esta manera lo que será el nucleófilo de la reacción, que tiene un carbono con densidad de carga negativa por estar cercano al fósforo, capaz de atacar a un carbonilo. Y de acuerdo a la naturaleza del grupo R que presente el hiluro, se lo podrá clasificar en 3 grupos: hiluros estabilizados, hiluros no estabilizados y hiluros parcialmente o semiestabilizados. Esta clasificación de hiluros es muy importante porque es la que me va a guiar la geometría final del doble enlace formado. Es así que los hiluros estabilizados son aquellos capaces de deslocalizar la carga negativa a través de grupos fuertemente electronatrayentes y por lo tanto van a reaccionar más lentamente. Los hiluros no estabilizados tendrán un grupo R unido al hiluro que es incapaz de deslocalizar la carga negativa, como es el caso de los hiluros alquílicos, por lo que van a reaccionar más rápidamente. Luego tenemos los hiluros semiestabilizados, donde tenemos una situación intermedia entre los 2 casos anteriores. Es decir, pueden deslocalizar la carga, pero no son tan buenos haciéndolo como en el caso de los hiluros estabilizados. Los hiluros estabilizados son capaces de deslocalizar la carga negativa a través de grupos fuertemente electronatrayentes. Por ejemplo, grupos nitrilos o derivados de ácidos carboxílicos, como los que se muestran en el ejemplo, donde se ve un éster o una acetona. Se les dice estabilizados justamente porque tienen una forma resonante extra debido a ese grupo atractor de electrones.
Si vemos la estabilización por resonancia del iluro, tenemos una primer forma resonante neutra que contiene un doble enlace carbono-fósforo. Luego, la forma resonante que provenía directamente de desprotonar contiguo al fósforo. Y en este caso, cuando el grupo R es un grupo atrayente de electrones, tendremos una forma resonante extra que deslocaliza los electrones hacia este grupo. En el caso de los siluros no estabilizados, el grupo R es incapaz de deslocalizar la carga negativa, por lo que tendremos únicamente dos formas resonantes en el iluro. Típicamente, el grupo R es una cadena alifática, como en los primeros ejemplos, o contiene un grupo electrón dador, como en el último ejemplo. También, si el grupo electrón atrayente se encuentra más lejos y no da la posibilidad de resonancia, se considera un iluro no estabilizado. Pero ojo, porque que sea un iluro no estabilizado no quiere decir que no reaccione, sino todo lo contrario. Lo que sí sucederá es que tendrán un efecto dramático en la estereoquímica de los productos. La tercera categoría corresponde a los siluros semiestabilizados, y estos pueden deslocalizar la carga negativa, pero en menor grado que los siluros estabilizados. En este grupo están los siluros alílicos y bencílicos. En los ejemplos podemos ver que conjugado al doble enlace carbono-fósforo tendremos un grupo aromático o doble enlace. Esto hace que puedan deslocalizar la carga, pero a su vez se trata de grupos ricos en electrones, así que esa forma resonante extra no contribuye tanto al híbrido de resonancia, como si lo hacían en el caso de los siluros estabilizados. Abajo vemos las tres formas resonantes, donde la forma resonante extra corresponde a deslocalizar la carga hacia el doble enlace, por ejemplo. Tenemos un ejercicio para redondear estos conceptos. En este caso me pide, en cada serie de 3, ordenar los siluros por estabilidad creciente. Por lo que veamos la naturaleza de las distintas series y vamos a numerarlos desde el menos estabilizado al más estabilizado. En la primera serie tenemos 3 siluros de tipo semiestabilizados y estos se diferencian únicamente por el grupo que tienen en la posición para, que en un caso es un electrón aceptor, en otro un electrón dador y en el último caso no hay grupo. El que posee el metoxilo en para sería entonces el menos estabilizado de todos, ya que ese grupo me está volviendo esa forma resonante extra aún más desfavorable, ya que no quiere recibir la carga negativa en el anillo. Luego numeraremos como 2 al que tiene un benceno, que sería la situación intermedia. Número 3 será el que presenta el grupo electrón atrayente, porque favorecerá un poco más esa forma resonante extra. En la segunda serie tenemos lo que parecen hiluros estabilizados, al menos en el caso del éster y el diéster. En el caso de la cianhidrina estamos más alejados del carbono unido al fósforo, por lo que se lo considerará un hiluro no estabilizado y lo podremos numerar como número 1. Luego numeraremos 2 al éster y 3 al diéster, ya que puede deslocalizar a ambos grupos. En la tercera serie tenemos lo que parecen hiluros semiestabilizados y de acuerdo a dónde está el nitrógeno podremos clasificarlos. El nitrógeno alojará más fácilmente esa carga negativa, por lo que los numeraremos como 2, 3 y 1. Y en el último caso tenemos ésteres enganchados de diferente manera y una cetona un poco alejada. Si el éster se engancha por el oxígeno, estamos en situación de no estabilizado, ya que no puede deslocalizar la carga hacia sí. Si se engancha al revés, sí se puede deslocalizar hacia el carbonilo. Y en ese último caso tenemos una cetona que puede deslocalizar, pero está en un carbono más alejado, así que sería no estabilizado también. Ordeno entonces 1, 3 y 2.